Hola de nuevo. Primero que nada, felicitarles a las y los ponentes porque han sido ponencias magistrales. Y bueno, quería saber si había alguna pregunta del público por allí. ¿Dónde va? Ahí viene el micro. Buenos días. Mi pregunta va más concretamente a los dos primeros ponentes, a Francisco y a María, que hablan de las acciones. O sea, me pareció muy interesante la propuesta siempre, pero me da la sensación, yo soy abogado, entonces tengo el defecto de que estoy cansado de la teoría y porque tengo que trabajar todo el día con la práctica. Entonces, lo que veo es que las propuestas que se ponen encima de la mesa, o sea, factores correctores, lo podríamos llamar, ¿no? O sea, en el caso tuyo, María, pues las infraestructuras que deben evitar las inundaciones. En el caso tuyo, Francisco, pues encontrar la forma de revertir la acción de la burbuja esta de calor, ¿no? Pero yo veo, o sea, ¿qué acciones se toman en concreto para que el planeamiento refleje la posibilidad de recoger, por ejemplo, en la ciudad consolidada o en el aspecto costero, en el aspecto consolidado de las construcciones, que se introduzcan medidas que podamos mejorar, que puedan mejorar el que aparezca más verde, el que no se produzcan esas invasiones de las zonas de inundación, el que las riadas, no sé, incluso hablando también con los terceros ponentes con respecto al poner verde encima de las azoteas o de los techos, o crear esos espacios verdes que eviten que la erosión siga comiéndose la tierra, ¿no? Y el tiempo. No sé, estoy hablando de una cosa que a lo mejor te va a decir yo que tengo que ver a lo mejor con esto, pero sí me gustaría lanzar esa pregunta de que no veo una traducción práctica en la aplicación del derecho, en el derecho urbanístico, una aplicación práctica para que se consigan esos objetivos de los que estamos hablando. O sea, en todas las ponencias que he visto veo mucha, perdón por la presión, no sé si estoy siendo un poco duro con esto, pero veo mucha teoría y poca práctica. Y sé que no depende de ustedes, pero me gustaría que alguien viniera, oiga, que estamos haciendo esto, habría que hacer lo otro, tenemos que intentar que los materiales de las ciudades no sean tan absorbentes y no creen esa ola de calor, ¿no? Que no hagan que la temperatura aumente o evitemos que haya inundaciones. Pero no veo que la ley, que la norma, no creo que haya ninguna comunidad donde aparezca norma que realmente establezca o incentive que se hagan cambios de actitud o cambios de aplicación de la norma para que no se produzcan ese tipo de invasiones o ese tipo, como por ejemplo en el caso de Francisco, ¿cómo haríamos para convertir la ciudad consolidada, introducir espacios verdes en una ciudad consolidada para conseguir que no se cree esa burbuja de temperatura en la ciudad, por ejemplo, ¿no? No sé si esto funciona, sí. A ver, ayer salió el tema, si no hay una ley que nos obligue, poco se puede hacer. El trabajo de los legisladores y los técnicos en urbanismo que estamos trabajando en estas líneas de investigación, pues se tiene que concretar en un reglamento urbanístico que imponga en el desarrollo urbano las medidas correctoras necesarias. Tenemos los planes especiales de reforma interior como figura que sería lo más próximo a esas áreas de adaptación urbana que comentaba, y donde podemos desarrollar pues todo un abanico de soluciones que impongan en el desarrollo urbano las medidas de adaptación. Los estándares urbanísticos tal como están planteados, pues, ¿qué te puedo decir? No va a ningún lado. O sea, tal como están enfocados ahora mismo en la legislación urbanística, el determinar simplemente un estándar numérico sin incorporar todas las variables que están asociadas a ese estándar numérico en cuanto a su disposición en el lugar, el grado de permeabilidad del suelo, la manera de utilizar los materiales, los tipos de pavimentos, el grado de reflectancia que tengan esos pavimentos, por ejemplo. Si no se incorpora eso en la legislación, pues difícilmente por voluntad propia un municipio o un urbanizador podrá hacer esos cambios. O sea que ahí hay un trabajo enorme por delante. Se está haciendo en algunos países. Yo creo que el enfoque que se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, independientemente de que estamos muy lejos de la forma de planificar de los norteamericanos, ¿no? Pero introducir la obligatoriedad en el proceso urbanizador
de este tipo de medidas mediante una figura muy concreta que son las áreas de adaptación urbana, está obligando a un cambio de modelo urbanístico muy importante en muchas ciudades de Estados Unidos, especialmente en Florida. Y yo creo que podemos copiar, ¿no? No tenemos que hacerlo exactamente igual, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de hacer el planeamiento, pero hay muchos ejemplos internacionales. Por eso traigo yo aquí algunas referencias que nos sirven y nos dan pista para modificar esa manera de trabajar. Nada, yo solo por añadir, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Francisco, bueno, al final, hace bien poco ha salido el PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y siempre, antes de hacer una acción, de llevar a cabo una acción, siempre primero está la teoría, ¿no? Hacer todo ese análisis. Entonces, eso es algo fundamental, que es verdad que en los inicios siempre parece como que solo queda todo en papel, y de hecho lo estábamos comentando antes de las ponencias, pero que eso, el futuro es luego aplicarlo, ¿no? Implementarlo. Yo en concreto, que también estoy igual más familiarizada, más que con la parte urbanística, con la parte de puertos, portuaria. En el caso de los puertos españoles, puertos del Estado tienen la obligación de que tengan implementados en 2025 los planes, bueno, implementados, redactados e implementados los planes de adaptación de cambio climático de todas las autoridades portuarias de España. Y luego, en cuanto a acciones a nivel local, por ejemplo, nosotros en el proyecto Alex Garachico, que lo lidera el Gobierno de Canarias, de hecho, uno de los casos, el caso piloto de Garachico, tenemos que hacer este plan de adaptación y lleva medidas concretas que se van a construir. O sea, tanto medidas duras, que se van a generar una serie de bancos antiimpacto, una serie de protecciones a la propiedad privada y pública, y luego también temas de educación social, de todo lo que hablaba antes de la comunidad y esa importancia que comentaba antes Emilio en su ponencia. Al final toda esa parte es muy importante. Y sí que se está llevando a cabo quizás todavía a pequeña escala, pero yo creo que estamos como en el inicio, ¿no? Ahora por lo menos ya es importante, hay muchísimas jornadas de estas, muchísimos congresos en los que se habla de cambio climático. Antes sí era igual una ponencia y ahora hay sesiones o incluso congresos dedicados específicamente a esto. O sea que yo creo que vamos paso a paso, como siempre, más despacio de lo que nos gustaría, pero gracias por tu pregunta. Buenos días. Yo estoy muy agradecida al Gobierno de Canarias y a GESPLAN por organizar estas jornadas, pero yo soy economista y una de las cosas que nos planteamos siempre es la gestión eficiente de los recursos. Entonces, me parece que estas jornadas deben de costar un dinero bastante importante y creo que está muy desaprovechada. O sea, veo la sala muy vacía y creo que debería de haber una labor importante de atraer a más público a estas jornadas, porque me parece que se le podría sacar muchísimo más partido, desde traer a estudiantes de arquitectura, desde traer a población simplemente que quiera enterarse y formar parte, porque estamos hablando en todas estas jornadas de lo importante que es la participación ciudadana, de lo importante que es la concienciación pública de todo este problema y de todas las posibles soluciones que tiene. Y también hasta de sectores públicos, por ejemplo, echo de menos a la PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias, en estas jornadas, que creo que tendría mucho que hablar sobre todos los temas de gestión del nivel del mar o de la creación de energía a través de recursos marinos o algo por el estilo. Y nada, no es una pregunta en concreto a ninguno de ustedes, es una apreciación general que llevo planteándome desde ayer, porque no entiendo por qué hay sitios vacíos en esta sala, no me cabe en la cabeza. Comentar algo que... Perdona, Matías, Bueno, sí. que voy a aclarar que hay más de 80 personas en streaming, que todos los días ha habido una asistencia en streaming de más de 80 personas. Se ha hecho también, quizás si no lo hubiésemos hecho en streaming, esta sala estaría completamente llena, pero como somos un territorio insular, ha habido que convocar y dar la posibilidad de que fuese en streaming, sobre todo por los desplazamientos, y en realidad también va en la eficiencia. No, pero para que quede aclarado, yo no puedo dejar que piensen que no está pensado. Quizás podríamos haber mejorado la difusión
Se ha convocado también a todos los colegios profesionales y se ha rogado que difundan entre sus colegiados, no solo de arquitectos, jurídicos, economistas, biólogos, geógrafos, sociólogos, todas las disciplinas que estamos implicadas en el urbanismo. Se ha convocado a los consejos insulares de agua, los cabildos, lo que pasa que, claro, y a las universidades también. Todas estas ponencias van a estar colgadas en internet para difundirse, así que espero que la próxima vez, si viene más gente, pues bienvenidos serán, porque en realidad hemos lanzado más de 1000 convocatorias. Yo solo quería matizar una cosa que ha comentado Matilde, que es cierto que se ha hecho una difusión muy, muy potente, pero en la era virtual la presencialidad online está ahí y ha sido patente desde el primer día, ¿no? En las jornadas de Tenerife en torno a 100 personas y así, pero bueno, todo es mejorable, el cambio climático también y nosotras también. Te agradecemos tu comentario. Sí. Matías. Yo solo quería agradecerte el que sí, debe ser que te han parecido buenas. Porque, esto debería llegar a más gente. Digo, uff, qué bien. Me ha parecido un elogio que agradezco. Un poquito que me toca a mí. Pero, conectando también con la primera pregunta, vamos a ver, habría que entender que no hay marcos normativos quizá más ambiciosos, ¿no?, para cómo traducir todo esto, por varias razones, ¿no? Una, porque marcos normativos ambiciosos para generar transformaciones ambiciosas en las ciudades generalmente chocan con el freno de mano echado que siempre tiene un poco en la mosca detrás de la oreja, cómo va a ser recibido por la sociedad propuestas de este tipo en un contexto de decisión política en el que es la pregunta de ¿y con esto incremento o reduzco la probabilidad de que me voten en las próximas elecciones? ¿No? Entonces, todos estos mecanismos de retroalimentación de la política son importantes. Esto le da más importancia todavía, yo creo, que a la reflexión que hacía antes Emilio, ¿no? Es decir, claro, lo que puedes hacer es que de repente a la peña que está en otra, y de repente le vienes con el plan, le dices, y ahora te tienes que tragar esto, y al final acabas con la moto, ¿no? ¿Y qué hago yo con mi moto, ¿no? Entonces, claro, si tú no introduces todos estos elementos positivados, ventajas y tal en la conversación, y hay hoy en día un montón de maneras de hacerlo, o sea, ¿por qué las administraciones públicas, por ejemplo, no son más activas de manera inteligente introduciendo estos temas en las redes sociales, utilizando todo esto que se llama ahora, ¿no?, la información generada por usuarios para captar desde ahí cómo percibe la gente los problemas en los términos y usando las palabras en los que la gente reconoce y expresa esos problemas? Cuidado, no como lo hacemos nosotros aquí. Estoy de acuerdo también en ese tema con Emilio. Es verdad que aquí lo podemos hacer porque estamos quienes estamos, pero evidentemente el problema de traducción de este lenguaje en un lenguaje socialmente entendible es un problema clave. Pero en definitiva, al final, si no recogemos, si no llevamos a la conversación pública estos temas y tal, de modo que cuando nos planteamos marcos normativos más ambiciosos, tengamos una sociedad expectante y deseosa de que esos cambios normativos se ven, más allá de lo que dice la encuesta de que me encantaría que mi gobierno, porque claro, me encantaría que mi gobierno, hasta que hablamos de mi moto, entonces otra vez, la conversación pública, claro, ¿qué permite? Que permite ir desde el objetivo ambicioso a lo que tenemos que hacer en medio para lograr ese objetivo, y entonces vamos haciendo ajustes, y al final generamos visiones compartidas, miradas consensuadas sobre lo que hay que hacer. Y segundo, ¿por qué también tenemos otro problema? Que es el entender la acción gubernamental como ir entongando, que decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Ir entongando una ley sobre otra. ¡Bum! 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 Y entonces al final lo que tenemos es eso que es como un nudo terrible, que es el que le da un montón de trabajo a los abogados, porque en realidad lo que tenemos es incluso normas, leyes que pertenecen a tradiciones distintas y a contextos culturales diferentes también. Una se hizo en los años 80 con una visión de no sé qué, luego vino el otro tal que se hizo con otra visión. Pero es que se fueron amontonando una encima de otra y al final lo que hay es un nudo terrible
que hace extraordinariamente difícil avanzar. Esto genera mucho conservadurismo en las administraciones públicas, y lo vemos, ¿no? La gente que tiene que tomar decisiones prefiere no tomarlas, ¿saben por qué? Porque no se quiere meter en lío. ¿Con quién? Con que si aparece una demanda de no sé qué, a ver qué coño, yo no sé qué y tal cual. Entonces estamos en esta, ¿no? Entonces yo creo que hemos confundido una cosa, y es que necesitamos ser más ambiciosos en los objetivos, pero mucho más flexibles en los procesos para lograrlos. Esto que llaman los ingleses el disentangle, ¿no? O sea, esos nudos, hay que deshacer nudos, hay que esponjar todo este tema, hay que limpiar por aquí todo lo que no sirve, hay que resumir los marcos normativos ¿no? en grandes orientaciones, ¿sabes? Y luego echar mucha mano de la conversación, por un lado, de por dónde ven los tiros, segundo, en identificar actores, tercero, en construir escenarios participados donde la gente tal, y empezar a avanzar. Ir aprendiendo mientras avanzamos y ir haciendo esa que se llamaba la gestión adaptativa. Y siempre la brújula puesta en los objetivos que nos hemos trazado. Pero, porque es que a veces eso que nos damos, que son las normas, son los que nos atan de pies y manos justamente para no poder avanzar. Entonces, claro, esa revolución cultural, pues no sé, Matilde, para cuándo quedará, pero hoy nos puedes hablarte un poquito. Sí. Perdona un segundo, No, es que pero si no, el online no se streaming. escuche. No se escucha. Aquí hay 80. Lleva... No, bueno. O hablas tú, Jordi, y después Vale. le No, yo volvemos a por pasar el incorporar micro. en el debate, porque además yo soy el abogado urbanista de parte del equipo técnico, aclaró la guía. Si esperamos por el Poder Legislativo, con todos mis respetos, mal vamos. No es necesario el desarrollo reglamentario para aplicar esta guía ya. Y nos falta tiempo, ¿vale? Por la emergencia climática. El lunes o el martes ya lo explicamos, es decir, nosotros, y por eso el enfoque que se le dio desde el inicio a la guía, oye, y jurídicamente, ¿cómo encajamos esto? ¿Vale? Nosotros tenemos unos principios inspiradores tanto de la Ley de Evaluación Ambiental como la Ley del Suelo Estatal, la Ley del Suelo y la Ley del Suelo Canaria, fundamentalmente, que ya nos mandatan a incorporar la variable de cambio climático en el planeamiento urbanístico. No nos dice cómo, pero ya nos mandata y dice, oye, incorpora la variable de cambio climático, ¿vale? Entonces, nosotros estamos con una disciplina que, gracias a Dios, el urbanismo, jurisprudencialmente, nos permite operar con un margen de discrecionalidad. Si fuese una actividad absolutamente reglada, decimos, oye, esta guía metodológica, efectivamente, no nos queda otra que esperar a que se tramite y se apruebe como una norma, porque si no, es papel mojado. Pero no es el caso. Estamos en una disciplina en la que ya yo tengo un mandato legal que me habilita para poder utilizar esta guía metodológica, siempre y cuando, y entendemos que así lo es, sea o establezca, contenga una metodología racional y coherente para la toma de nuestras decisiones en la incorporación de la variable cambio climático en el planeamiento, ¿de acuerdo? Pero si esas decisiones son coherentes y racionales, entran perfectamente dentro de ese margen de discrecionalidad y difícilmente pueda dar lugar a un argumento, a una defensa legal que diga que la utilización de esta guía metodológica, por no ser un texto legal, ¿de acuerdo? De argumento o de a pie a tumbar un planeamiento. Esa es mi opinión como abogado urbanista, ¿de acuerdo? No podemos esperar y yo creo que perfectamente, aunque no tenga carácter normativo, se puede utilizar para cumplir con ese mandato que me dice la ley de incorporar la variable cambio climático. Y por otra parte, lo que decía el compañero, todas esas inquietudes que manifiesta con relación al tratamiento de la costa, zonas verdes, etcétera, todo eso en su conjunto, si se ve la guía climática, las distintas áreas temáticas, los distintos ejes y las líneas de actuación que se proponen, así como con en aplicación de indicadores, etcétera, todo eso ya se contempla en la guía metodológica. Gracias, Jordi. ¿Quieres continuar con la pregunta? Bueno, pero espera, que va el micro y así la gente online...
Pues yo aprovecho un momentito el silencio. Es que me parece que lo que aboga en mi lenguaje es por una cultura urbanística distinta, en la que la normativa no es el único espacio que intervenga en todo esto, como no lo es ya, ¿no? Los diagnósticos de expertos, etcétera, no están en la normativa, pero tienen relación, es mucho más amplio, mucho más, son piezas más complicadas de armar, pero creo que lo que pretendemos es esa ampliación de la cultura urbanística cuando cultura se define como una caja de herramientas. Pues yo creo que esta guía es una muy buena herramienta para ampliar ese conjunto de herramientas con el que se arma al final siempre el urbanismo, ¿no? Ya. No, totalmente. Es que parece que me están leyendo el pensamiento. Es que he visto una evolución de esta ponencia ayer, por ejemplo, que fue mucho más práctica, en donde intervenían casi todos arquitectos que proponían acciones sobre el territorio, y hoy hemos pasado a una interpretación mucho más, o sea, una interpretación sociológica de lo que se debe hacer, una interpretación climática de lo que se debe hacer, una interpretación de practicidad sobre la intervención sobre la ciudad. Y oyendo hablar a Matías, que lo que te quería decir es que palabra de Dios, que lo que has dicho para mí es palabra de Dios. O sea, tenemos que de alguna forma intentar combinar el que la sociedad sea consciente de lo que está ocurriendo, que salgan de estas ponencias algo que se aplique en la práctica, porque nos quedamos siempre en la teoría. Y nosotros, los que aplicamos la norma, como decías antes, nos vemos atados de pies y manos a la hora de trabajar, porque lo que es la normativa que se pone una encima de otra, tanta ley, tanto reglamento y más normativa, por lo menos en lo que al gobierno de Canarias se refiere, yo creo que la calidad legislativa de lo que está saliendo en los últimos tiempos es bastante, no quiero decir la palabra, pero no es de calidad. No es de calidad, no resuelve el problema. El nudo se hace más grande, no hay ese disentangle del que estabas hablando, ¿no? No existe. Entonces estamos en vía muerta. Yo no veo intervención. Aquí tenemos los PAMOS, por ejemplo, que son un instrumento y los hay de actuación de dotación que podrían ser a lo mejor una traducción para conseguir espacios en las ciudades que contribuyeran a bajar las temperaturas, ¿no? Pero es que no hay manera de sacarlos porque todo se complica tanto, porque después el trámite administrativo es tan denso, tan terriblemente complicado para llegar al final, porque nada funciona, que nos quedamos en nada. Todos son buenas voluntades y buenas apreciaciones y en eso nos quedamos, ¿sabes? Y es verdad, a mí por lo menos, que ya estoy casi en la recta final, me resulta bastante, de mi profesión quiero decir, de mi actividad profesional, no de la vida, porque espero todavía poder hacer muchas cosas más, me crea un grado de frustración muy grande. Y a mí me encantaría que de estas ponencias, de estas jornadas, siempre saliera la propuesta de que haya una practicidad, que nos dejemos tanto de hablar y que actuemos más, porque nos están comiendo por las patas, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Es simplemente eso, y que está totalmente de acuerdo con lo último que dijo Matías. Me pareció una visión muy práctica de las cosas, igual que la tuya, Emilio, muy práctico, muy práctico. Yo creo que la frustración es compartida, porque lo que he comentado hoy, de integrar además dentro del análisis del planeamiento el análisis de riesgo, ya es todavía complicar más el trabajo de la memoria informativa que tenemos que desarrollar los profesionales cuando estamos redactando el planeamiento. Evidentemente, yo creo que la guía metodológica es un avance, la guía de incorporación del cambio climático en el planeamiento que se está realizando es un avance metodológico muy importante, que yo creo que lo que presentó ayer Mati y las compañeras de lo de Mogán es una aplicación práctica, ¿bien? Y yo creo que perfectamente ejecutable. Creo que es un modelo de flexibilización del planeamiento muy bueno y ¿por qué no pasar de esta guía a un marco normativo perfectamente arreglado? Cambiemos el reglamento, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar el reglamento? ¿Por qué nos tenemos que quedar en un modelo de guía o de instrucciones de planeamiento que pueden ser o no asumidas por los técnicos que están desarrollando el planeamiento? Pasémoslo a un marco normativo perfectamente definido, que puede ser todo lo flexible que la técnica jurídica determine, ¿no? Por ahí detrás había otra pregunta, ¿no? Sí, aunque me encanta la discusión, no quiero meterme en ella demasiado, sino decir que el marco de la ley de cambio climático, la economía circular, etcétera, vamos a tener la oportunidad de plasmarla en la reforma de la ley del suelo. Y ahí sí que podemos incorporar todas estas cuestiones en esa reforma que va a ser inminente. Por tanto, animarles a participar en ese debate próximo de cómo pasamos todo esto a la ley. Pero quería hacer una pregunta a cada ponente de su ponencia, porque eso me parece más relevante.
Uno que le haría a Samuel y a Emilio sobre la angustia climática de los jóvenes. ¿Cómo lo ve cada uno? Samuel, que es joven y está haciendo cosas, y Emilio, que es un estudioso. A Matías le preguntaría sobre la variable de carbono, es decir, cómo el negocio de carbono lo podemos introducir en el planeamiento, en las ciudades, en el marco de las infraestructuras verdes, etcétera, ¿no? Me parece muy relevante este aspecto de crear nuevos ciclos económicos dentro de las ciudades. A María le voy a preguntar una cosa muy concreta sobre Garachico. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Obras Públicas de haber hecho un dique semisumergido que en su día se denunció que iba a provocar las inundaciones en el año 90? Me gustaría saber tu opinión. Es un asunto delicado, pero muy interesante. Es la evaluación de las políticas públicas a posteriori. Y a Francisco le pediría una reflexión sobre lo que propone Salvador Rueda, que es que sí que tenemos espacio para hacer cosas, el suelo que hoy ocupan los coches. ¿Y qué problema jurídico tiene eso y cómo lo vemos, ¿no? Bien, yo opino que, bueno, tampoco puedo hablar por parte de todos los jóvenes, pero al menos la sensación que tengo es que estos últimos años se tiene más conciencia sobre los riesgos del cambio climático y la necesidad de luchar contra estos riesgos, ya que se vea mucha más gente pues, implicada en el tema, en manifestaciones, etcétera. También en redes sociales se ve bastante gente concienciada intentando difundir información sobre maneras de combatirlo. Sin embargo, como habían dicho en otra ponencia, creo que una parte es la concienciación el ser consciente de que hay unos problemas y después el tomar acción es distinto. Entonces, creo que se deben tomar a cabo medidas, se deben llevar a cabo medidas para que la gente cambie esos hábitos de consumo. En cuanto al consumo, por ejemplo, el consumo de carne o la utilización de un transporte más sostenible y de alguna forma potenciar eso entre las generaciones más actuales para construir pues una sociedad en el futuro pues que esté adaptada a todas estas necesidades para afrontar el cambio climático. Yo abogaría por ampliar la ansiedad. Que no sea de los jóvenes, que la compartamos. Porque yo creo que es el suelo sobre el que hay que reconocer lo que estamos haciendo y lo que nos va a pasar. Entonces, frente a eso, es que hay que reaccionar con ansiedad, que vas a decir, no vas a cagar el planeta. Bien, pues compartamos esa ansiedad. Yo creo que efectivamente está es muy densa y muy notable por la cuestión de la incertidumbre en la juventud. Yo creo que tenemos que combinarla con nuestra solastalgia, con nuestra sensación de pérdida, de dejar un legado envenenado, un legado en ruinas. Y eso debe construir la alianza sociopolítica que de verdad transforme esto. Nada más. Por lo que respecta a lo que me preguntaste, José Luis, nunca lo había pensado así, pero si interpreto bien tu pregunta, podría ser interesante que las ciudades quizá emergieran como actores en el mercado global de emisiones en representación de la ciudadanía que habita esas ciudades, y que efectivamente una de las maneras de generar un rédito social a las iniciativas, por ejemplo, de captación de carbono y que están asociadas a todo este tipo de medidas de infraestructura verde de las que hemos hablado, y quizá también una manera de impulsarla fuera el que la ciudadanía tuviera conciencia de que al hacer esto, pues encontramos una fuente de financiación por reducción de las emisiones y tal y cual. Participar ahí, donde las ciudades fueran un agente más y no solo las empresas, ¿no? Jamás se me había ocurrido, pero vamos, que me parece una iniciativa muy interesante a darle forma, ¿no? Vale, paso a mi pregunta, que es muy, muy concreta. En realidad, nosotros, cuando hemos hecho el análisis de Garachico,
el dique este sumergido que comentas, no hemos hecho un estudio específico de él porque no era el objetivo del proyecto para nada. Sí que hemos visto, hablando de cosas concretas, sí que hicimos modelaciones numéricas de propagación del oleaje y veíamos que en ese dique se disipaba mucha energía del oleaje, es decir, sí que está protegiendo a toda esa zona que hay a su trasdos. Lo que pasa que Garachico, o sea, sobre ese tema es un dique que se ha construido hace mucho y que tampoco nosotros hemos hecho los estudios específicos. Pero sí que Garachico es una zona muy complicada. Bueno, todas las Islas Canarias al final tienen pendientes muy abruptas, tanto en la parte de topografía de emergida como la sumergida, en la batimetría. Entonces, aportar soluciones que eliminen el problema de la ola que te llega al frente marítimo es muy complicado, porque claro, ¿eso cómo se puede hacer? Se puede hacer con un dique dentro del agua y claro, tenemos profundidades tan grandes a tan poca distancia de la costa que cualquier solución ahí sería, para empezar, económicamente inviable. Luego, aparte de todos los problemas que puede haber relacionados con el patrimonio cultural, que está ahí el Cabildo vigilante, toda la parte de medio ambiente, que también hay zonas protegidas justo delante y todas esas son limitantes pues que al final tienes que tener en cuenta y que te limitan, básicamente. Pero vamos, sobre tu pregunta concreta, mucho no te puedo responder porque no hemos hecho los estudios específicos. Pero gracias. Bien, con respecto a lo de Rueda, pues, a ver, Rueda está metido en el mundo académico y lo presentamos en nuestras clases constantemente y lo asumimos como, como un bagaje científico, ¿no?, del análisis del espacio público. No solo Rueda, las certificaciones de urbanismo sostenible, cualquiera, las de LEED o cualquiera, CASB o todas estas, nos están dando muchísimas pistas de cómo modificar la distribución del espacio público para que sea un espacio real de convivencia ciudadana. No entiendo muy bien tu pregunta con respecto al aspecto legal, pero es espacio público. O sea, ¿qué problema hay? Si es que es de todos, ¿no? Pues organicémoslo como queramos. Y yo creo que la dinámica que se está haciendo en Bilbao, en Vitoria, en Santander, en algunas calles, o en Barcelona, es perfectamente válida. Es más, hay que impulsarla. Yo creo que los co-beneficios que hemos hablado hoy pues son absolutamente, ¿no?, que nos obligan, vamos. Yo creo que estamos obligados a impulsar la peatonización, recuperar el espacio que está ocupado por el coche para los ciudadanos. Yo creo que es un principio básico del planeamiento sostenible y así tiene que ser. Amén. Por aquí creo que había una pregunta. Enhorabuena, bueno, me han encantado todas las intervenciones, especialmente la tuya, Emilio, por lo de el tema de que es verdad que cada vez nos deprime más que nos cuenten los datos negativos y que no nos hagan propuestas. Y en el sentido de lo que apuntaban de que no podemos esperar a la inercia del planeamiento para empezar a movernos, a mí también me parece interesante que se muevan las guías, pero también me parece, por ejemplo, que el mundo académico, como están haciendo Matías y Samuel, puede dar pasos en involucrar a los jóvenes en la búsqueda de la solución de estos problemas. Y yo daría un paso más, puesto que el cambio climático al final es una tarea multidisciplinar. Yo animaría a las facultades a no a hacer proyectos multidisciplinares entre varias facultades, para que desde el principio los jóvenes se involucren en que hay que reflexionar entre todos, porque lo que se le ocurre a una disciplina, a veces hay otra disciplina que da matices que pueden ser muy interesantes. Entonces eso les formaría también un poco en el mundo de la participación. Incluso involucrarse con empresas que están haciendo estudios y que tienen resultados, y a lo mejor pues, puede haber feedbacks interesantes entre lo que ya funciona y lo que no. A mí en la universidad, por ejemplo, pues echo de menos soluciones de las que se ha hablado aquí. Por ejemplo, sistemas de depuración natural no es una asignatura que se dé con la relevancia que debería darse comparado con los beneficios que puede traer al planeta. Entonces, hay cosas que hay que involucrar inmediatamente y eso entiendo que sí puede ser más sencillo que el cambio de legislación. Gracias.
¿Alguna pregunta más? No. ¿Online no hay preguntas, compañeros? ¿Sí? ¿Puedes ir? Yo me lo he tomado como un mandato. Voy a hacer, llevo tiempo pensando que hay que impulsar los TCGs interdisciplinares, que es un lío organizativo, pero todo es un lío. Entonces, metámonos en otro lío. Lo recojo y es posible que incluso contactemos. Y yo simplemente quería añadir que nosotros desde IH Cantabria, en los proyectos que estamos realizando, en los últimos años sí que estamos intentando integrar diferentes visiones, tanto la parte social con sociólogos. En el caso de Garachico estamos trabajando con la Universidad de La Laguna. Hemos tenido otro proyecto hace poco en Panamá que hemos estado trabajando con una persona de allí local que era que gestionaba toda la relación con las comunidades locales, porque había que tenerlas en cuenta en todo, aparte de informarles, tener en cuenta su perspectiva y sus limitaciones, su vulnerabilidad, todos esos aspectos. O sea que desde nuestro lado, y luego también desde la parte de IH Cantabria y de la Universidad de Cantabria, nosotros en los másters en los que participamos, sí que se va integrando ya toda esta visión del cambio climático, del análisis de riesgo, desde la parte teórica que comentaba él, pero que hay que introducirla para que vaya creando afición, por si se puede decir de alguna manera. Gracias por tu... Eso es muy interesante. Ese análisis se puede hacer un poco de ver, ¿no? La botella, la parte medio llena. Imagínate, hace pocos años, ¿no? Para un economista pensar en la gente era el egoísta utilitario, ¿no? Que maximiza su utilidad inmediata y que solo se puede expresar a través del dinero y tal, imagínate, ¿no? Hombre, ya después ya nos han enseñado, ¿no? Muchos psicólogos, ¿no? Kahneman, premio Nobel de Economía, empezó a, ¿no? Y ahora, claro, pensamos de otra manera, ¿no? Seres multidimensionales, la dimensión emocional, el bienestar es otra cosa distinta, ¿no? Que no es algo estrictamente pecuniario. Y es verdad que nosotros ya, por ejemplo, en el ámbito nuestro, no hacemos un proyecto solo con economistas desde hace más de 10 años, ¿no? Todos los proyectos de biólogos terrestres marinos, ingeniería, da igual, ¿no? Cierto, esa sería la parte llena de la botella. La parte vacía todavía es que ese pensamiento transdisciplinar, como decía Naredo, todavía está un poco en la idea de a ver si yo te convenzo desde mi red analítica a ti de que mires las cosas como yo las miro también, un poquito ahí, ¿no? Y falta más lo de construir tanto los objetos de estudio como las herramientas metodológicas, construirlas con verdadera visión transdisciplinar, ¿no? Quizá ahí nos queda todavía, al menos desde mi experiencia, recorrer un camino, ¿no? Pero no es fácil. Estuvimos ahí en un proyecto grandote que hicimos, ¿no? Social Impact de cambio climático, estaba climatólogo, biólogo, no sé cuánto, tal y cual. Y era bonito porque era un intento de superar Babel, pero desde Babel todavía, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Sin crear todavía esos nuevos lenguajes en los que nos podemos entender todos, ¿no? O sea, bueno, esa sería la parte vacía de la botella. Sí, yo creo que estamos todavía en lo pluridisciplinar, no hemos llegado a construir lo interdisciplinar y lo transdisciplinar es el objetivo. Entonces, bueno, empecemos a caminar. Gracias. Jordi. Sí, hay una pregunta online, pregunta Lourdes. Bueno, hace un par de apuntes primero, dice buenos días. Primero agradecer la posibilidad de acceder a este conocimiento en formato online, entre otras razones por la deficiencia del sistema de movilidad que existe en Canarias. Según he podido estudiar en los países anglosajones, hay una tendencia bastante clara a que la gente amenazada por la subida del nivel del mar vaya haciéndose a la idea de que tarde o temprano va a perder su patrimonio. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, las propiedades no se pueden asegurar y están obligados a informar en el proceso de compraventa de la pérdida de valor de las propiedades. En concreto, en el caso Garachico, ¿cómo tienen pensado gestionar la protección del patrimonio?
patrimonio peculiar. Muchas gracias por la pregunta. En Garachico, en el caso de Garachico, lo que hemos propuesto es una serie de medidas, tanto, como comentaba antes, duras como blandas, de cara a proteger todo, ¿no? Tanto propiedades públicas como privadas. Entonces, para ello lo que estamos, bueno, he de decir que es un proyecto de desarrollo, acaba en 2026, estamos más o menos ahora mismo en la mitad, y ahora lo que hemos diseñado hasta el momento son una serie de actuaciones constructivas para proteger, para disminuir esa velocidad de la lámina de agua que veíais antes en los vídeos, disminuir esa velocidad y disminuir los efectos que esa lámina tiene sobre todo lo que está de sus trastos, ¿no? Sea público, privado, patrimonio cultural, cualquier elemento. Pero aparte de eso, sí que se van a diseñar una serie de protocolos en los que se podría incluir esa parte de protección al patrimonio, que en función también de, hemos generado también un sistema de alerta temprana de inundaciones, que nos da una predicción de las inundaciones en el frente marítimo con una ventana de 72 horas. Entonces, esa información es nuestro driver, nuestro proxy para luego implementar o alimentar esos protocolos o definir unos protocolos en función de esas alertas. Entonces, dentro de esos protocolos, llegando a la pregunta, contemplarán esa parte del patrimonio histórico. Porque lo que es los eventos lo que es el propio análisis concreto o específico del patrimonio y de la afección del cambio climático al patrimonio en sí, eso sí que no se ha contemplado dentro del proyecto. Se ha contemplado el riesgo que podría tener, pero no cómo protegerlo en concreto a él. Pero bueno, es parte del trabajo que nos queda aún. Gracias, María. Si les parece, si no hay más preguntas, podemos pasar al... Ah, perdón. Yo tengo una pregunta para Francis. En San Felipe, porque María acaba de comentar que en Garachico pues todavía no... En San Felipe, ¿tienen pensado algún mecanismo de gestión para, una vez analizados los riesgos, si se detecta la necesidad de traslado? ¿Tienen pensado algo o no han llegado todavía ahí? No, el Garachico está, perdón, San Felipe está condicionado por el PT15, el plan territorial parcial. Hay una bolsa de suelo bastante grande que no sé quién la va a urbanizar, porque claro, es que soltar desde el Cabildo el establecimiento de unas directrices que después no se concretan en un formato correcto de gestión del suelo, pues no lo sabemos, ¿no? Cómo va a traducirse eso, ¿no? Pero evidentemente el Frente Marítimo de San Felipe tiene dos ámbitos afectados, fundamentalmente un sector, el área central del núcleo, y otro más hacia el oriente. En esa área central, evidentemente, las viviendas están muy expuestas. Y no sabemos si de aquí al futuro pues, tendremos que reubicar a esas personas. No lo sé. Ahora mismo no te puedo dar esos datos. Pero sí va a ser una dinámica pues, que puede repetirse en muchos lugares de Canarias. Y hay que organizar eso. Porque no podemos decir, bueno, que se trasladen y ya está. No, esas personas viven ahí y tenemos que darles los recursos necesarios para poder trasladarse, ¿no? Y no podemos dejarles a esas personas que desarrollen un nuevo suelo urbanizable y que generen y que ellos paguen todo el trazado viario y todos los servicios públicos. No, hombre, no. Habrá que buscar mecanismos para poder trasladar a esas personas. Pues muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos la participación, al público también, y en un ratito, después del desayuno, nos vemos otra vez.